de ser. Muchas veces nosotros tenemos esa lucha constante entre hacer lo que Dios nos está indicando hacer en la mente o quedarnos así estancados, ¿verdad? Porque muchas veces, y no sé si a ti te ha pasado, pero muchas veces Dios nos manda a hacer cosas que a la misma vez parece que no tienen sentido. Y entonces nosotros cuestionamos a Dios y decimos, Señor, ¿por qué por qué estoy sintiendo esto? Hasta inclusive decimos, no, esto no es de Dios. Esto no es Dios. Eso no es de Dios. Pero al final del día nos enteramos, nos damos cuenta de que en realidad era Dios quien estaba tocando la puerta de nuestro corazón, o Dios estaba poniendo ese tipo de pensamientos. Somos gente de iglesia, hablando cosas de iglesia, Biblia, liderazgo, preguntas y respuestas, entrevistas y mucho más. Gente de iglesia. ¿Qué familia? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gente de Iglesia Podcast. Esto es Gente de Iglesia. Hablando cosas de iglesia. ¿Qué tal, brother? ¿Cómo estás? Aquí estamos, brother. ¿De madrugada? De madrugada, temprano te busqué, oh Jehová. Te hice madrugada, brother. Sí, es que Sí, la por verdad que cosas del destino, ¿verdad? Tuvimos que estamos aquí tempranito, pero estábamos bastante ocupados esta semana y no habíamos podido grabar, no, así que sí, tenía que ser. Sí, pero también con este percance vino el beneficio del tema que vamos a estar tratando, bueno, porque es un tema interesante y que siento que en nuestra vida cristiana llegaría el momento que todos deberíamos de ver este tipo de temas, bro, de temas que nos hacen que nos afirmemos y que nos cuestionemos en dónde estamos en nuestra vida cristiana hasta el día de hoy. Sí. Entonces, no sé, bro, ¿quieres dar la introducción de qué es lo que lo vamos a hablar? Antes que todo tenemos que mencionar el nombre del tema. El nombre del tema es llegando a ser la persona espiritual que quieres ser, sí. Aquí en este tema es para que cuando usted esté escuchando, esté mirando este podcast, se cuestione si en verdad usted ya llegó a hacer la pregunta más importante de su vida, que es: ¿soy el hombre espiritual que Dios quiere que sea, o ya estoy en el lugar donde Dios quiere que esté? O una pregunta más personal: ¿estoy conforme con el cristiano que soy hoy? Y si no, pues empezar a buscar la forma de llegar a ser el cristiano, no quedarnos ahí en el conformismo y empezar a buscar, porque vamos a hacer una serie, ¿verdad? de podcast. Este es no solamente un podcast aislado que vamos a tener una serie para ir explicando esto, porque es un tema un poquito extenso y que se tiene que ir tratando poco a poco para que se entienda con más claridad al punto que se quiere llegar. Exacto. Entonces, andar en el espíritu, ser un hombre espiritual es más que solamente querer hacer las cosas, bro. Querer hacer las cosas, pretender hacer las cosas, es como tener una buena relación de amistad con Dios, más que seguir mandamientos o reglas ya establecidas, que tú tengas una relación de amistad con el Señor. De ahí se deriva todo. Sí. Entonces, pues hay una historia por ahí, bro. Comenzamos sería bueno que comenzáramos con la historia. Hay una historia por ahí de un pastor, Dave, que él es un pastor misionero, un pastor misionero, y sucede que por ahí en el año más o menos 82. En el 82 más o menos sucedió esto, pero lo que yo estuve investigando, que más o menos como en el 71, de 1971 y un poquito atrás, ahorita en los países sudafricanos por allá, en África, como que había una guerra civil, una especie de guerra civil, y el país estaba convulsionando. Decían que estaban mandando misioneros hacia esas partes del mundo para que trataran de ayudar, no para que cambiaran las cosas, para que trataran de ayudar. Entonces sucede que a este pastor Dave lo mandan para allá, para Zaire, que actualmente es lo que se le llama ¿dónde está Zaire? Pues Zaire no existe, ahora se le nombra República del Congo. República del Congo. Y él dice que estuvo por allá y lo mandaron, pero no era un pastor que duraba años trabajando allá, era un pastor como itinerante, porque lo mandaban y estaba por ahí un tiempo y luego se iba para otro lado, regresaba y andaba viajando así. Entonces dice que tenía 2 meses en Zaire.
Y cuando ya tenía 2 meses tuvo que regresar a su casa, a Estados Unidos. Y cuando ya venían en el avión les informaron que tenían que aterrizar. De emergencia. Entonces, al aterrizar de emergencia tenían que aterrizar en otro país ahí de Sudáfrica. Entonces aterrizaron en Kenia. Pero no sé si su buena suerte o su mala suerte, depende cómo lo veamos. Dice que cuando iban aterrizando se dieron cuenta que el aeropuerto estaba lleno de soldados. Porque parece que en ese tiempo Kenia, que era en el 82, estaba viviendo como una guerra civil. Entonces estaban los soldados, los rebeldes, luchando con los soldados del gobierno. Y aterrizaron por ahí. Y para que seamos claros, en aquel tiempo no se podía hablar del Señor. En este tipo de países, aparte de que lo que yo he estudiado, que había muchos de los africanos en aquel tiempo también profesaban el Islam, bro. No lo comentan aquí, pero yo sé que había muchos que profesaban el Islam. Entonces llegaron al aeropuerto y estaban los soldados por ahí. Y Davis dice que estuvieron en una sala de espera ahí. Y cuando estaba en la sala de espera, pues él estaba orando y que dice que el Señor le empezó a hablar. Fíjense lo bonito, le empezó a hablar y que le dijo: ¿te acuerdas que saliste de allá de Zaire y traías 150 tratados que no repartiste? Traías sus trataditos ahí, 150 en el idioma de Zaire. Entonces él dijo, no, pues si me los llevo ya para Estados Unidos, pues ya no me van a servir, ya no los voy a poder repetir. Y que le dijo el Señor, pues entonces levántate y repártalos aquí en el aeropuerto. Y que volteaba a ver ahí en el aeropuerto y había muchos soldados. Sí había gente ahí, pero había muchos soldados. Entonces, que como que empezó con esa lucha interna, bro, que a veces que Dios nos habla. No sé si te ha pasado, bro, que Dios te habla y haz esto o aquello. A ver, Stanley, quiero que hagas esto. Y no, hombre, Señor, pues ¿cómo me pones a hacer estas cosas? Mira nomás. Qué vergüenza, bro. Sí. Un comentario ahí cortito a mí me pasó una vez, bro. Iba en el carro con mi hermano y vi un señor que venía en una silla de ruedas, bro. Y en ese momento que yo lo vi que venía en la silla de ruedas, me paré en el semáforo, en la luz, y Dios me habló, me dijo, bájate, dile a tu hermano que agarre el carro, que se estacione y tú bájate y ayúdalo. Y yo, no, hombre, Señor, pero es que si me bajo aquí, mira el tráfico. Y luego empecé a dar mil excusas ahí al Señor, no, pero el tráfico, y luego como que mi hermano, y empecé a dar todo tipo de excusas al Señor para no hacerlo. Dije, no, que al cabo ya va a llegar a la banqueta y de qué que me baje. Total que en lo que pensé, brother, corrió por allá otra persona. Y corrió y lo ayudó y lo subió a la banqueta. Y ya cuando arranqué yo en el carro, pues iba triste, iba sintiendo, pues decía, no, hombre, ¿cómo, Señor? ¿Cómo puede ser posible que tú me hayas hablado? No me hubiera costado nada. Y me sentí mal toda la semana, bro. Sí. Era algo que me retumbaba ahí en mi cabeza. ¿Por qué no lo ayudaste? Porque si yo te hablé. Total que sucedió que un tiempo después, en la misma calle, fíjate, bro, cómo Dios nos pone las herramientas para que nosotros vayamos creciendo. Y la circunstancia. En la misma calle, iba llegando a la misma esquina y venía un señor en una silla de ruedas. En la misma condición. No, ese estaba todavía peor. Wow. Porque el otro se iba moviendo con las manos, creo que no podía ni mover las manos y se iba moviendo con un pie. Con el puro pie que le funcionaba, se iba como empujando. Y yo lo vi, y cuando lo vi dije, no me vuelve a pasar. Y venía yo caminando en el carro atrás de él y le di el acelerón al carro, bro. Vi que hasta ya se iba a poner en amarillo. Y que se pone en amarillo y me alcancé a cruzar porque el señor venía en su silla de ruedas para cruzar la calle, la Harbor, que es una avenida grande. Y me metí a un estacionamiento, un parqueadero que estaba ahí, y estacioné el carro y me puse como los de las Olimpiadas, bro. ¿Qué? Así, dije, en sus marcas listo y fuera. Dije, ahorita que se arrime el señor para acá, en cuanto se ponga la luz, que él le pique ahí, yo voy a correr y lo voy a ayudar. Y ya iba llegando el señor a la esquina y en lugar de cruzarse, que da la vuelta para el otro lado. No cruzó la calle, dio la vuelta en la esquina por la Harbor, entonces hacia su derecha. Y ahí me habló Dios. Me dijo, ¿sabes qué? Lo que quería era probar tu corazón. Si no sucedió que el Señor se haya cruzado, dijo, está bien, pero ya sé qué es lo que tienes en tu corazón. Y que ya estás preparado, que los oídos tuyos ya no están cerrados a mi voz.
Entonces me sentí bien, brother. Aunque no lo ayudé, me sentí bien porque sentí que había respondido a lo que Dios me había llamado. Entonces, sigamos con la historia de Dave, bro. Ahí nada más un pequeño prefacio para comentar cómo es esto. Dice que él andaba por ahí repartiendo los tratados y que vio por ahí que estaban 2 soldados y que tenía miedo. Él dice que tenía miedo porque ahí si llegabas y le dabas un tratado a un soldado, no le parecía, iba y te reportaba de ahí. O te podían encarcelar, que iba a ser algo normal. Te metían a la cárcel, te podían hacer cualquier tipo de golpear o cualquier cosa, o inclusive hasta matarte, bro. Exacto. Inclusive ellos no respetaban tu vida ahí, no tenían ninguna garantía. Dice que llegó, ¿verdad? Y que le entregó un tratado a cada uno de los soldados, a los 2 que estaban ahí. No, me miento, que les preguntó, ¿verdad? Les dijo que si les podía dar un tratado. Y que él, recuerdo claramente que dijo, yo esperaba escuchar la respuesta que más de 1000 veces me lo habían dicho, de que no querían el tratado. Dice, pero milagrosamente me recibieron el tratado, les recibieron el tratado. Y que ahí en ese momento le habló Dios y le dijo, quiero que ores por ellos. Y les preguntó que si podían orar por ellos. Y él también esperaba decir, no, una respuesta negativa, no. Y que le dijeron que sí, bro. Le dijeron que sí. Tremendo. Empezó a orar por los... Dice que en ese momento agacharon su cabeza, empezó a orar por ellos. Y después de que terminó la oración, se fueron los soldados de ahí, cuando ya había terminado todo. Y que regresó otro soldado. Y que le dijo, ¿usted sabe quién soy yo? Le dice, no, pues yo soy el comandante aquí de todos los que están aquí. Soy el que da órdenes aquí, todo eso. ¿Y sabe por qué vengo a hablar con usted? Y él pues ya estaba asustado. Lo que digo, ¿usted es el que comparte de Cristo? Sí, ¿usted es el que está hablando de Cristo? No, pues dice que en ese momento él pensó, bro, como lo mismo que salió ahí en el semáforo. No, yo no, ha de haber sido alguien que andaba por ahí, pero yo no fui. Y que dice, no, en ese momento tomé valor y le dije, no, pues yo soy el que está hablando. Dice, pues nada más vengo a decirle que los 2 soldados que estuvieron aquí con usted fueron por allá y cuando estuvieron allá hablaron conmigo y me dijeron que habían visto a Cristo en usted, que viniera a verlo porque ellos veían a Cristo en usted. Y llegaron ahí y hablaron con él y se fue. Ya no cuenta más la historia, ya no sé más qué sucedería más adelante, pero lo importante es que tremenda lección, bro. Lo importante es que los soldados expresaron que habían visto a un Cristo en él, bro. Estábamos comentando ahorita antes de comenzar que por ahí en una clase un profesor que nos dijo, hermanos, si usted es cristiano y sus vecinos no saben que usted es cristiano, está en un problema. Y todos pensamos, no, pues ahorita les decimos, ahorita dice, aquí la cuestión, hermano, no es que usted vaya y le diga a su vecino que es cristiano, es que ellos se tienen que dar cuenta de que usted es cristiano sin que nadie les diga nada. Si usted va y le dice, no, pues soy cristiano, así no cuenta. Tus acciones, tus hechos, de que vean que eres diferente, una vida diferente. Eso es lo que nos hace que seamos las personas que se pueda ver el Señor en nosotros. Entonces es algo que tenemos que meditar. Sí. Es tremendo esta lección, bro. Es tremendo la historia de Dave. Nos lleva a pensar en muchas cosas sobre la persona espiritual que nosotros debemos de ser. Muchas veces nosotros tenemos esa lucha constante entre hacer lo que Dios nos está indicando hacer en la mente o quedarnos así estancados, ¿verdad? Porque muchas veces, y no sé si a ti te ha pasado, pero muchas veces Dios nos manda a hacer cosas que a la misma vez parece que no tienen sentido. Y entonces nosotros cuestionamos a Dios y decimos, Señor, ¿por qué estoy sintiendo esto? Hasta inclusive decimos, no, esto no es de Dios. Esto no es Dios. Eso no es de Dios. Pero al final del día nos enteramos, nos damos cuenta de que en realidad era Dios quien estaba tocando la puerta de nuestro corazón, o Dios estaba poniendo ese tipo de pensamientos para poder hacer algo en pro de su obra, ¿verdad? Así que esta discusión, vamos a decirlo así, que Dave tiene con el Señor entre hacer evangelismo, entre dar testimonio, sí. Y no, porque muchas veces nosotros no hacemos las cosas ya sea por vergüenza
por pena o quizás por miedo a morir, ¿no? En este caso, Dave lo que tenía era miedo a morir, miedo a que estos soldados se lo llevaran y que lo mataran posiblemente. Entonces, muchas veces nosotros, la razón por la cual no hacemos las cosas que el Señor nos manda es, creo que más que todo aquí, quizás no es por morir, por miedo a morir, sino es por vergüenza. Y eso es tremendo, bro. Eso es bastante tremendo. Con los misioneros lo puedo entender, porque estamos hablando de cuestiones de vida y muerte. Sí. Pero acá entre nosotros, lo que pasa, bro, que estamos viviendo ahorita un cristianismo bien light. Exacto. Es la palabra, bien light. Cuando tú tomas una soda light, ¿por qué se les nombra light, bro? Te voy a hacer una pregunta, te voy a cuestionar, a ver qué tanto sabes de nutrición. No. Ok. Cuando tú tomas una soda light es una soda sin azúcar. Okay. Entonces, si tú estás tomando una soda light, quiere decir que va a tener a lo mejor algún sustituto, pero no va a tener azúcar. Entonces, si tú eres un cristiano light, ¿qué quiere decir? Que eres un cristiano sin fe, bro. Wow. Entonces, si nosotros estamos viviendo un cristianismo light, en los misioneros se puede entender, porque yo estoy suscrito a una organización que se llama La Voz de los Mártires, bro, que es una organización mundial y habla acerca de todos los pastores, lo que están sufriendo la persecución en los países como Norcorea, inclusive. Sí. Norcorea, donde el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y aquí nosotros somos bien light, bro. Nosotros a veces no hacemos las cosas por miedo, porque nos pueda pasar algo, sino hasta por flojera, bro. Por flojera. Es tremendo, brother. O sea, como tú decías, es entendible de que los misioneros allá que están peleando quizás entre la vida y la muerte a la hora que comparten el evangelio, pero aquí en el occidente, brother, es totalmente diferente. Aquí no te matan por predicar. No. Aquí no te pasa nada por predicar el evangelio. Y muchas veces las razones por las cuales nosotros quizás decidimos no hacerlo es porque nos da pena. Es que nos van a ver nuestros amigos. Es que en nuestro trabajo nos van a conocer como el aleluya. Sí. Y muchas veces hay gente que tiene años trabajando en una fábrica y sus compañeros de trabajo no saben que es cristiano. Sí. Y cuando ya no saben es porque algo malo está pasando ahí, bro. Si ellos no saben que tú eres cristiano es porque algo no estás haciendo bien. Tremendo. Algo no estás haciendo bien. Y si nosotros detectamos que hay algo así, pues es el tiempo de que empezamos a hacer algo diferente. Pregunta, brother. A este tipo de personas que trata de esconder su relación con el Señor, ¿cómo ves tú? ¿Realmente sería bueno incluirlo en el grupo de los evangélicos, o es una persona que quizás es un simpatizante del evangelio? Un simpatizante es aquel que quizás le gustan las alabanzas, le gustan algunas prédicas, pero no es parte de, o sea, no se identifica. Porque un cristiano, yo entiendo que un cristiano, por ende, debe de identificarse como cristiano donde quiera que vaya, bro. Sí, correcto. Entonces, pero una persona que se avergüenza de ser cristiano, de que la gente se dé cuenta que él asista a una iglesia, no sé si es digno de merecer que se llame cristiano. Bro. Pues eso es tremendo, bro. Es tremendo, bro. Pero fíjate que hay diferentes tipos de personas. Después, más adelante, dentro de la serie de estos podcasts, vamos a hablar de los tipos de personas y tratar de ir desarrollando por qué un tipo de persona y por qué otro. Ahora la cuestión aquí de todo esto es de que hay mucha gente que es religiosa, bro, pero no es un verdadero creyente. Porque les gusta, como dices tú, estar en iglesia y les gusta la alabanza y los ves ahí muy participativos, hay todo tipo de actividades. A lo mejor ahí hacen que talento en la iglesia, todavía andan ahí, y no es que sea malo, está bien, pero a veces no tienen una verdadera relación con Dios, más bien es aparentar. Exacto. Aparentar, y siento que no debería de ser algo así, bro, no debería ser algo así. Debemos de buscar al Señor hasta en lo más pequeño, porque a veces pensamos que lo pequeño no es importante para Dios, pero de lo pequeño Dios saca las cosas grandes, bro. Exacto. Y algo que me ha pasado a mí, a veces he entrado a la tienda a comprar comida o cualquier cosa, y salgo de la tienda y empiezo a comerme lo que compré. A veces cuando ando por ahí trabajando en la calle, a veces compro unos cacahuates o algo, y a veces que aquí los pones en bolsita y les pones... Sí. Me los voy comiendo, y me ha tocado que tiro el recibo, bro. Tiro el recibo, lo hago bolita y lo tiro, y cuando ya voy 3 pasos me dice,
¿qué pasó? Me dice el Señor, ¿qué pasó? Ya te vi que tiraste el papel. No, hombre, Señor, pues es que le estoy dando trabajo al que barre, porque aquí está muy limpio. luego el pretexto, ¿no? Sí. Le estoy dando trabajo al que barre y... Como seres humanos siempre tendemos a excusarnos, ¿verdad? A excusarnos, bro. Y fíjate, te comento eso porque qué fácil es siempre la excusa, ¿verdad? Sí. De que, no, pero es que esto no tiene nada que ver con Dios, eso ya son cosas mías. No, pues a veces me ha tocado, bro, de que me subo al carro y ya le doy el arrancón al carro y me hace que me regrese, bro. Me regreso, ya voy a veces a una cuadra. Y me regreso, porque no me deja en paz el Señor. No, es que ahí dejas el papel. Y a veces, fíjate la cosa esta de cuando ya empiezas a tener una relación así más, a veces ya me regreso y ni siquiera encuentro el papelito, bro, porque me acuerdo que lo aventé por ahí, pero ahí ando buscándolo a ver dónde lo aventé. Sí, y yo digo, no, bueno, pues es que ya no se pudo, Señor, pero tú sabes que sí, y ahí me empiezo otra vez a justificar. Lo importante aquí no es el hecho de que juntes el papelito, lo importante es la obediencia, bro. Lo importante es la obediencia. Y fíjate que a veces cuando estamos saliendo de este tipo de cristianismo, pues cometemos errores que justificamos, bro. Yo me acuerdo, fíjate, algo que hacía anteriormente, y se los digo como testimonio, y ahorita hasta me da pena contarlo, que yo me iba a las tiendas como la Sprout y todas esas, siendo cristiano, bro, y agarraba los cacahuates esos, y había otros cacahuates que costaban más caro, y les ponía el número de los cacahuates que estaban más baratos. Porque decían, no, es que esos cacahuates son igual y están más caros, ¿por qué? Y eso no, se los digo todo esto para que vean. Sí. Y es cosa que no nos debe de escandalizar, porque todos pasamos por ese tipo de cuestiones cuando estamos creciendo. Sí. Y a veces lo vemos como que no es importante, pero sí es. Sí, no. Sí es. Ahora ya no lo hago, pero anteriormente sí lo hacía. Y sentía que no era algo malo, sentía que ya estaba en mi derecho, que porque los cacahuates están muy caros y que porque esto y que porque me justificaba, brother. Yeah. Me justificaba, y después entendí que eso era robar y que eso no le agrada al Señor. Y que si quieres que Dios te dé más cosas más grandes, tienes que ser obediente en las cosas más pequeñas. Exacto. Y entonces tenemos que poner atención, hermano, abrir nuestros ojos espirituales, y a veces no lo hacemos ya por inercia, bro. No lo detectamos, y tenemos que estar al pendiente de ese tipo de cuestiones para que podamos detectarlo, bro, y corregirlo, porque si no vamos a seguir igual, vamos a seguir estancados. Dios nos va a usar, aunque seamos cristianos, de ese tipo de cristianos, Dios nos va a usar. Es algo que yo he aprendido. Como quiera que tú estés el que te use Dios no es un indicador de que estás bien con Dios. Que estás viviendo un buen cristianismo y que has llegado a ser el cristiano que Dios quiere para que tú seas, o que tú mismo quieres ser. Sí, porque muchos confundimos eso, ¿no? Sí. Pues que Dios me está usando en la prédica, Dios me está usando en milagros, Dios me está usando en sanidades. Cuando yo oro por los enfermos se sanan. Pero el que Dios nos esté usando muchas veces no indica de que estamos bien realmente con Dios. O sea, eso es bueno resaltarlo, brother, porque muchas veces tendemos a confundirnos, y porque vemos a una persona que es usada por Dios grandemente, muchas veces caemos en todo lo que él hace. Entonces, no, es que el hermano hace esto, es que el hermano mira cómo él vive. Entonces, cuando nosotros vemos a una persona que la usa Dios bastante, o sea, tendemos a copiar todo lo que él hace. Si el brother quizás de repente dice, ¿sabes qué? Yo no leo la Biblia para predicar, yo no oro, yo nomás me subo a predicar y ya, nada más, no necesito orar, Dios pone en mi mente todo eso. Entonces, muchas veces nosotros tendemos a adoptar comportamientos y hábitos de personas que son usados por Dios, pero eso no significa que sean realmente espirituales, o que sus actos, o que sus actitudes, sus acciones, vamos a decirlo así, son rectas delante de Dios, ¿no? Sí, son malos hábitos, brother. Así como creamos malos hábitos en nuestra vida diaria, tenemos todo tipo de malos hábitos. Por ejemplo, un mal hábito es cuando estamos ahí comiendo. Ahorita se usa mucho que traigas el celular, estás comiendo y con el celular por un lado. Ese tipo de cuestiones que no es que estén mal, pero son malos hábitos. Exacto. Que se van desarrollando. Y cuando decimos que Dios te va a usar, Dios te usa, pero
no puedes desarrollar todo tu potencial al Máximo. máximo grado que Dios te quisiera usar, porque hay algo que siempre te va a estar deteniendo. Sí. Entonces, si queremos ser cristianos mediocres y que no, en verdad no hagamos lo que el Señor nos está pidiendo hacer, pues entonces estamos bien ahí donde estamos. Ujú. Pero si ya queremos trabajar en serio con el Señor y queremos ser personas más comprometidas, pues ya necesitamos empezar a cambiar cositas pequeñas. Mira, cuando fue lo del Titanic, el hundimiento del Titanic, ¿sabes por qué se hundió el Titanic, bro? Porque el Titanic tenía un timón muy pequeño para un barco muy grande. Y dicen que cuando él se iba a estrellar de frente contra el témpano de hielo, ya lo habían detectado. Lo que pasa es que cuando en ese tipo de barcos que son muy grandes, cuando van a girar hacia un lado, tienen que con mucho tiempo ir dándole vuelta al timón que es el volante del barco. Y ya cuando le dan vuelta por completo al barco, el barco todavía no gira, brother. El barco empieza a caminar y empieza a girar poco a poco va girando hasta que da la vuelta. Entonces nosotros tenemos que ser como ese tipo de barcos, empezar a girar nuestro timón y poco a poco vamos a girar y vamos a dar la vuelta. El Titanic se hundió porque el timón era demasiado pequeño y no lo pudieron girar a tiempo el barco y alcanzó a pegar con el témpano de nieve. Entonces, si creemos que las cositas pequeñas, no, como esto que les digo del papelito, de los malos hábitos, como eso de que yo me metí ahí, inclusive, brother, he visto gente que se mete a las tiendas y tienen ahí los artículos, las cosas que venden, y como los cacahuates y todo, fruta y todo eso, y yo veo que llega gente, nosotros más de latinos es muy común eso, que llegan y se los están comiendo ahí, bro. Sí. No sé si te ha tocado verlo, que Las andan uvas. come, ya salen de la tienda bien llenos, de tanto que andan probando aquí y allá, uvas, de todo, bro. Sí. Y esos son malos hábitos que... Sí, eso no lo veo bien, en realidad. Que deberíamos de estar atentos, A lo mejor la persona que está ahí no lo puede detectar, pero nosotros ya como cristianos no debemos de hacer todo eso. Y es que se debe de notar, ¿no? Que somos personas diferentes, ¿no? Que no se note que somos cristianos nada más porque llegamos a la tienda y andamos con corbata Sí, exacto. y bien vestidos y bien peinaditos, bro, que se note nuestro cristianismo en nuestros actos, bro. Sí. En nuestros actos. Algo que he meditado, ya te lo había compartido antes. Miren cómo es Dios no se queda con nada. Dios te regresa todo al 100 por uno. Yo me acuerdo que tiempo para atrás, ¿te acuerdas que te comentaba que cuando estoy trabajando en el Ministerio de Inspira, que a veces me tocaba orar por personas que llegaban ahí y no tenían trabajo? Y yo decía, Señor, fíjate, yo le decía, Señor, ¿cómo me pones a orar por esta persona que no tiene trabajo si yo no tengo trabajo? Así, fíjate. Y le reclamaba a Dios. Era reclamo con parte de enojo y no sé, con una mezcla de sentimientos ahí. Mas sin embargo me ponía a orar. No, pues, Señor, dale un trabajo. Y me dominaba ahí y oraba por las personas. En el tiempo que estuve así, más o menos, porque pasé una situación ahí de salud. Estaba terminando un trabajo y me llegaba otro, bro. Estaba terminando uno trabajo y me llegaba otro. Así estuve como un año más o menos. Y fíjense, ya cuando pasó esto más o menos del año, hablé con Dios porque dije, ¿sabes qué, Señor? Ocupo más dinero. La realidad es que con el trabajo que me estás dando no me está alcanzando ya. Se me están acumulando cuentas que tengo que pagar. Entonces necesito que me des más trabajo. O me das más trabajo, o me aumentas el trabajo, o haz algo. Porque yo necesito que tú hagas algo. Pero todo eso es por medio de la obediencia, bro. Y seguí trabajando en el ministerio y seguí haciendo las cosas que tenía que hacer. De repente un día en la mañana me habló un señor que compró una compañía. Yo trabajé anteriormente en esta compañía. Y me habló y a mí se me hizo extraño. Se llama, no voy a decir nombres. Pero me llamó temprano, iban a ser como las 6 de la mañana y yo cuando vi quién era el que me estaba llamando me sorprendí y dije, ¿por qué me habla a mí a esta hora y todo eso? Y me habló y me empezó a sacar plática. Yo sé lo que tú necesitas, yo te voy a ayudar, tú vente, yo te voy a vender material para que tú hagas tus trabajos y todo eso. Yo me quedé sorprendido porque este camarada no es una buena persona. Es de esas personas que tú los conoces déspotas, que le falta el respeto a las personas cuando andan enojados y todo eso.
Total que así pasó y duró un tiempo y todo el tiempo me estaba hablando y a mí se me hacía raro y ya después me dijo, ¿sabes qué? Es que quiero que te vengas a trabajar conmigo. Y yo me empecé a cuestionar y yo decía, ¿sabes qué, señor? No, yo no quiero trabajar con él. Yo ya lo conozco. Ya le conozco cómo es y sé que va a haber problemas y me seguía hablando y le decía, ¿sabes? Si es de ti, señor, acomoda todas las cosas. Total que se empezaron me hablaba, llegó el momento en que todos los días me hablaba y yo orándole al Señor. Y porque no quería ir. Teniendo como desconfianza de él, Como ¿no? desconfianza de Así él. como Ananías con Pablo. Ándale. Y yo lloraba y ¿sabes qué, señor? Sí, pastor, ahí en el ministerio, ahí donde sirvo, en el ministerio Inspira. Pastora, ayúdeme a orar porque me está pasando esto y esto y esto. ¿Usted qué opina? No, hermano, yo siento que si va a trabajar con una persona así, no está bien. Porque si le falta el respeto o cualquier cosa. Y yo seguía orando y él me seguía hablando y no me lo despegaba hasta que ya dije, bueno, pues las cuentas están acumulando y todo eso y pues voy a tener que ir ahí. Y ya le dije, ¿sabes qué? Sí voy ya la próxima semana voy y empiezo el lunes ahí, bro. Total que ya tengo 2 semanas trabajando ahí. No lo he visto, bro. Todo se hace por el teléfono. Ahorita ya ponchas para entrar en el teléfono, ponchas para salir. Y me dijo, ¿sabes qué? Tú todo el tiempo vas a andar afuera, instalando solamente y casi no voy a estar ahí. Y empezando así, ya casi me salió. Mi primer cheque, bro, no es para presumirles ni nada, pero mi primer cheque casi me salió de $2,000. Entonces voy a estar ganando como un promedio de $2,000 a la semana. Entonces, no es un soldazo aquí en Estados Unidos, para los que nos están escuchando en otra parte, a lo mejor van a decir, $2,000 pero aquí en el sur de California, $2,000 es un salario decente con el que puedes vivir. No es un salario de alguien que está ganando mucho dinero. Pero ya con ese dinero voy a empezar a solucionar mis problemas y luego después de eso Dios me habla, bro, me dice, mira, el dinero que te estoy dando ahorita fue porque me lo pediste, que ya con lo que tenías ya no estabas haciéndola, ahí está este dinero, pero no quiero que lo malgastes, quiero que lo utilices para pagar lo que tienes que pagar y que lo administres mejor. Wow. Ahorita ya no vas a tener mucho tiempo para estar en el Ministerio Inspira. Sí tengo tiempo, sí voy y todo eso, pero ya no va a ser igual que porque voy a tener, pero ahora vas a tener que aportar económicamente, porque también es una forma de ayudar. Entonces voy a empezar a dar mi ofrenda ahí al ministerio y todo eso más. Un poquito más ahorita. Entonces, a veces el Señor nos mueve de una área que estamos y nos pone a trabajar en otra área porque el dinero es importante. Sí. A veces pensamos que el dinero no importa en la iglesia. Dice Jim Rohn, que es uno de mis motivadores, que es como mi mentor. El dinero no es importante, hermanos, pero está ahí al mismo nivel del aire. Sí. Entonces, pues para que meditemos todo este tipo de cuestiones y que si no hemos encontrado el tipo de cristiano que queremos ser, que lo empecemos a buscar. Sí. Dale. Bueno, aquí nos quedamos entonces, creo que ya no nos ven ahí por la cámara, pero nos vemos en una próxima, hermanos. Un próximo episodio. No quisiera agregar más porque a lo mejor lo que vamos a decir puede ser bastante interesante, sí, pero no vamos a poder sacarlo. No vamos a poderlo grabarlo. Sí, entonces para que estén nada más al pendiente de lo sí, que se viene. Sí, así que si se quedaron ahí con las ganas de seguir escuchando, pues jálense para el segundo episodio de esta serie. Titulada Llegando a ser el hombre que queremos ser. Exacto. En Cristo, ¿verdad? En Cristo. Amén. Bendiciones.